Hay poder en Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Hermanas, a todos en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de estar aquí en este lugar para honrar al Señor, meditar en la palabra y poder exaltar su nombre. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos de aquí de la ciudad de Esmirna, Amén. aquí en la ciudad de Tennessee, en el estado de Tennessee, que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Gracias por disponerse con empeño a trabajar en la obra del Señor. Es algo muy precioso, muy lindo. Quisiera distinguir a algunos de ellos que son de aquí de la ciudad de Esmirna. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mira que decirle bien. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les felicitamos y nuestras oraciones estarán con ellos siempre para que el Señor pueda bendecir. Dios bendiga también la iglesia, en verdad, ya en Madison, ¿verdad? Que estuvieron dispuestos a que estos hermanos vinieran aquí y apoyárseles, y les vamos a apoyar a nivel de región de Georgia, que la obra del Señor tome ese avance. Y me gozo de ver aquí a varios hermanos de Nueva York. Yo venía a hermano José, su hermano que me acompaña, que Dios les bendiga, José de Ohio, también de Charlotte, de Georgia. Qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga al pastor Elvin, como nuevo presidente a nivel regional. Estamos orando y siempre estamos orando para que el Señor los use. Sea saludable, la obra del Señor siga avanzando para su gloria. Que así sea. Aleluya. Venga, Y ven. mis amados hermanos, no sé si tenemos amigos entre nosotros en este día, ¿verdad? Un poquito complicado tal vez, pero qué bueno la congregación que está presente y que podamos honrar al Señor. Lo que estamos será una alegría, una bendición. Así que, no sé, pase si el sonido está... Se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor y les voy a pedir que se pongan de pie. Y abramos las escrituras en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer del versículo 44 al 49. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Lucas. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Gloria al Señor. Tenemos una palabra, hermanos, muy preciosa en la que haremos bien meditar. Gloria al Señor. Aleluya. San Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, Gloria a Dios. y así fue necesario Amén. que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Gloria a Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. En esta tarde, queridos hermanos, vamos a estar meditando bajo un tema titulado Principios Esenciales de la Predicación Cristiana. Amén. Gloria a Jesús. Principios esenciales de la predicación cristiana. En la vida, hermanos, siempre hay cosas que son tan fundamentales, tan necesarias para la subsistencia, la vivencia, la supervivencia de todo ser humano. Se necesita el aire, se necesita el agua y se necesita la alimentación. Si una de esas tres cosas falta, moriríamos, ¿verdad? Se necesita, gloria al Señor. En la construcción de un edificio, de una casa, de cualquier estructura, se necesitan las bases que van a sostener esa construcción. Se necesita todo eso. Lo mismo cuando se crean empresas o negocios, tienen que haber valores o principios que van a regir ese sistema de gobierno de ese negocio. Si en todas las estructuras se necesitan valores y principios, la predicación cristiana no es la excepción. La predicación cristiana tiene valores, tiene principios que son esenciales, gloria al Señor. Y aquí, hermanos, en esta lectura tenemos algunos de ellos, de los cuales yo espero que podamos estar meditando todos juntos en esta tarde, gloria al Señor. Y tenemos, hermanos, Jesús está teniendo ya de su última conversación con sus discípulos. Eso es lo que estamos leyendo aquí, que Lucas está relatando. Y él le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabe, mis amados hermanos? Hay algunas cosas que tenían que pasar en la vida de Cristo y que así tenían que ser, estaba ya determinado. Pero hay algunas cosas muy importantes que este versículo resalta y que llama la atención a muchos estudiosos. Incluso es cómo Jesús aquí está usando toda la escritura del Antiguo Testamento, apelando a tres divisiones principales que están en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí tenemos las tres divisiones principales del Antiguo Testamento. Y Jesús le dice a sus discípulos que en todas esas partes se ha hablado de Él. Gloria a Jesús. Comenzando desde Génesis 3:15. Y luego, hermanos, comienza a ver usted en el libro de Génesis cómo estaban hablando de Él. Gloria al Señor. Allá cuando a Abraham se le pide en sacrificio a su hijo Isaac. Rápido, cuando su hijo le pregunta dónde está el cordero, él le dice, Él proveerá de cordero. Gloria al Señor. Y Dios proveyó de cordero. Aleluya. Ahí puede ver las imágenes, el tipo, el símbolo acerca de Cristo. Gloria a Jesús, que están testificando la ley, está testificando de Cristo. Allá cuando Israel tiene que salir de Egipto, se le pide que tienen que inmolar un cordero, el cordero pascual, que representaba a Cristo. Usted lo puede ver cómo lo va describiendo ahí Moisés. Jesús tuvo que citar en algún momento que así como fue necesario que se levantara también, que así como Moisés había levantado la serpiente allá en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Por qué? Porque la gente que estaba allá en el desierto
cuando la serpiente lo mordía y podían ver la serpiente, y allí ellos recibían sanidad. Gloria al Señor. Y Jesús les dice que el Hijo del Hombre iba a ser necesario que fuera levantado en la cruz del Calvario para que las naciones y las personas que lo vieran a Él también fueran salvadas. Gloria al Señor. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos visto al Cordero de Dios, lo hemos recibido en nuestro corazón y hemos recibido salvación por su gracia y por su misericordia. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos, que la ley hablaba de Él. Gloria a Jesús. Pero dice que de eso también hablaron los profetas. Cuando usted comienza a leer los profetas, todas las profecías, uno de los que es bien amplio en la profecía es Isaías. Algunos lo han considerado incluso el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por todo lo que habla Isaías, todo lo que él menciona. A Isaías se le es permitido mirar y hablar de su nacimiento. Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz. Gloria al Señor. Y comienza a hablar de la grandeza y que se llama su nombre Emmanuel. Todos estos consejos, todos estos principios los estaba hablando el profeta Isaías. Pero Isaías no solo habla de su nacimiento, también allá habla de su sufrimiento, de lo que aquí Cristo les está diciendo que era necesario que Él padeciese. Él iba a tener que sufrir. Pero Isaías también se encarga de su ministerio. Hablar de la predicación a los gentiles. Hablar, hermanos, allá Jesús cuando tuvo que leer en un momento el rollo de la ley, Él le dijo, hoy se ha cumplido esa profecía. Gloria al Señor. Cuando les habla que Él ha venido para salvar, gloria al Señor, para sanar, gloria al Señor, y para dar vida, y comienza a describir todo su ministerio. Y cuando Él dice, hoy se ha cumplido esa profecía, los hombres se quedaron viendo. Primero lo habían recibido, pero después fueron como enojándose. Pero, hermanos amados, era la realidad. El Cristo había venido, estaba entre ellos. Se puede imaginar ese privilegio que ellos tuvieron de poder ver en sus propios ojos el cumplimiento de la profecía, cuando les dice, hoy se ha cumplido esa profecía delante de vuestros ojos. Qué precioso, hermanos amados. Era la predicación, era el ministerio de predicación de los profetas que lo anunciaban, gloria al Señor, como el Salvador, como el libertador, como el que cambia la vida, como el que trae liberación. Y era el ministerio que ellos tenían que anunciar del Hijo de Dios, que venía para dar vida. Isaías, como digo, es muy amplio hablar del milenio. El ministerio de Isaías es tremendo, porque se tiene que ver hacia un cumplimiento de profecías pasadas, a un cumplimiento de profecías actuales y a una sección de cumplimiento de profecías que está por venir del milenio. Y se deja que estarlo leyendo bien seguido. Tiene mucho que decirnos de las cosas que están pasando hoy, pero no solo fue Isaías, también los profetas. O sea, los otros profetas tuvieron que hablar de Él. Por ejemplo, Daniel comenzó a hablar del Mesías. Él dijo claramente de la muerte del Mesías. Él habló que se le iba a quitar la vida al Mesías. Él habló claramente de esas cosas que iban a suceder. Pero también habló de la venida, de su segunda venida. ¿Sí ve? Todos los profetas estaban testificando y anunciando el ministerio de Jesús, las cosas que han sucedido y las que han de venir. Gloria al Señor. Así que la iglesia es portadora de un mensaje. Gloria al Señor, de cosas que estamos viendo hoy, pero de cosas que se manifestarán en el futuro. Gloria al Señor. Jesús testificando de ese mensaje que los profetas tenían que decir de Él. En un momento les tiene que decir, cuando ellos le están diciendo, danos señal para saber si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo. Esta generación mala, esta generación perversa y adúltera, te manda señal.
pero no se les dará otra señal, sino él les dice, si no se les dará esta señal, la del profeta Jonás, que así como Jonás tuvo que estar 3 días en el vientre del pez, así será necesario que el Hijo del Hombre esté, gloria al Señor, en la sepultura y luego sea levantado. Véanlo, el testimonio de los profetas estaban diciendo de algunas veces directa, algunas veces lo estaban diciendo de una manera tipológica dentro de sus experiencias que estaban viviendo, y todo estaban anunciando, gloria al Señor, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, queridos hermanos, lo que los profetas estaban haciendo. Grandes mensajeros, grandes predicadores. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo. Los salmos. Amén, amén. Señor. Los salmos, algo lindísimo. Jesús dijo que los salmos están hablando de él. En un momento David habla de acerca del Señor. Y allá, hermanos amados, llega el momento cuando Cristo, en su conversación con los religiosos de aquel tiempo y de aquel entonces, que le habían hecho muchas preguntas acerca de su vida, de su ministerio y cosas, tratando de encauzarlo, y después de él contestarles, llegó el momento que no tenían preguntas que hacerle, ahora iba él. Y le dice, ¿de quién iba a ser hijo el Cristo? Ellos dijeron de David. ¿Y cómo es que le llama David? Mi Señor. ¿Cómo es entonces el Cristo? Y ellos se quedaron. Si David, el gran rey, el gran modelo de los reyes de Israel, ellos seguían al Mesías, al Cristo, le llama a su Señor. Le dice Dios. Gloria al Señor. Los salmos estaban hablando de él. Gloria al Señor. Los salmos estaban hablando también de la roca, tanto en la ley como los profetas, y también los salmos hablan de la roca. Gloria al Señor. La piedra que desecharon los profetas, los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria al Señor. Está hablando de la roca. Está hablando entonces, queridos hermanos, todo eso, los salmos y todos los profetas y la ley están hablando del Cristo de la gloria. Entonces la predicación, tiene usted ver que ellos estaban siguiendo la revelación del Señor, siguiendo la guianza del Espíritu, siguiendo la instrucción del Señor, gloria al Señor. Entonces uno de los principios fundamentales, importantes de la predicación cristiana es seguir la guianza del Espíritu Santo, seguir la dirección del Señor, ir dirigido por el poder del Señor. Eso es el valor, eso es un principio esencial que se necesita. Y eso no, la guianza del Espíritu no está reservada solo para los reyes, está reservada para todos los hijos de Dios, para todas las hijas de Dios. Gloria al Señor. Después vemos en los Hechos, podemos ver esa administración del Espíritu, gloria al Señor. Podemos ver allá a los diáconos, como leía mi hermano, y cuando en medio de persecución, como decía mi esposa, en medio de todo hay que anunciar la palabra del Señor. Hermanos amados, si todos esperamos que todo esté perfecto para hacer las cosas, será difícil realmente. Habrán algunas cosas como que no cuadran, pero hay que buscar la manera. En medio del dolor, en medio de la persecución, en medio del problema, ellos iban allí anunciando el reino de Dios. Allí iba, gloria al Señor, y iba el poder del Señor con ellos. Y hermanos amados, el Espíritu Santo está, hermanos, para guiar a la iglesia, para guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Me impacta ver allá al diácono Felipe, cómo sigue la alianza del Señor. Le dice, ve allá, el desierto. Aleluya. Cuando usted está en un desierto, usted puede imaginarse, meterse a un desierto es un poco peligroso. Si usted se puede perder, y si no anda suficientes recursos se puede morir. En un desierto no hay agua. No vaya a creer que era como que le dijera al Señor, vete allá en Mirna, Tennessee, hay comida en el camino, gas y todo eso. No, está un poquito difícil. Pero allá
Felipe se fue. Y él dijo, bueno, esta es la primera parte, porque hermano, eso es en fe. Muchas veces no revela de una vez todo el Señor, que a veces no lo revela de un todo. Él se fue y llegó. Cuando iba llegando le dice, ahí un carro. Acércate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acércate a él. Súbete. Llevando la predicación. Y ahí iba aquel hombrecito de buen corazón, pero necesitaba que alguien le explicara. Necesitaba que alguien le enseñara. Y se acerca y le dice, ¿entiendes lo que ves? Gloria al Señor. Y él dice, yo leo, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Gloria al Señor. Y él dice, ¿cómo? Si que no hay. Pero dice, y ya comienza a explicarle. Aleluya. Gloria al Señor. No era tan difícil, porque él ya había tenido la experiencia. Él iba a ser un instrumento, gloria al Señor, para que el hombre se salvara y llegara a la predicación y el evangelio a los etíopes, gloria al Señor. Era necesario que llegara de la reina y le dijera su experiencia, que había tenido esa experiencia espiritual, y Dios quería usarlo como instrumento, gloria al Señor. Y yo quiero decir a nuestros hermanos aquí en Esmirna, Tennessee, gloria al Señor, no sabemos los planes que Dios tiene, pero déjense guiar por el Espíritu hacia donde el Señor los quiere llevar. Gloria al Señor, y díganle, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, para que tú me uses, para que tú hagas de mí lo que quieres, gloria al Señor, y hable, gloria al Señor, y diga lo que Dios quiere que diga, y el Señor se va a glorificar, y va a tocar vida, va a salvar almas que necesitan oír de la palabra de Dios, que necesitan oír del poder del Señor. Que así sea, hermanos amados. Aleluya. Así que un principio esencial en la predicación del Evangelio es ser guiado por el Espíritu de Dios. Necesitamos que lo han hecho los profetas, que lo hicieron los apóstoles, que lo hicieron los diáconos, y que la iglesia de Dios necesita ser guiada, ser iluminada, ser dirigida por el Espíritu de Dios para llevar adelante la gran comisión que Dios le ha entregado a cada uno, que se haga para su gloria y su honra. Bendito sea el Señor. Que así sea, mis amados hermanos. Meditar en las bondades del Señor, en la misericordia del Señor. Pero hay otro elemento esencial, muy necesario. Ese lo encontramos en el versículo 45. Perdón, sí, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Usted es excelente Gloria a Dios. para enseñar algo que usted entiende. Amén, amén. Pero lo ponen a enseñar algo que usted no entiende, Dios lo libre. ¿Verdad? Es un daño. ¿Verdad? Es una amenaza. ¿Verdad? Entonces, se necesita. Amén. Hermanos amados, con un principio estamos hablando de principios esenciales. Uno es ser guiado por el Espíritu. Y dos, como le digo, es tener entendimiento de la palabra del Señor. Entendimiento correcto. Dios usa dos medios para proveer ese conocimiento en su vida. Bueno, podemos hablar de más, pero hablemos de dos al menos. Una es a través de la enseñanza. De la enseñanza. Jesús fue un gran maestro por excelencia. Les enseñó, los instruyó, les guió. Y Mateo hace una recapitulación de la gran comisión, y eso incluye dentro de la predicación cristiana discipulado y enseñanza. Él habla de predicación, pero está hablando de enseñanza en ese término también. Entonces, el conocimiento nos llega de esa forma, pero también nos llega por revelación. Aleluya. Hay cosas, mis amados hermanos, que usted puede, como un dicho que usamos los latinos, ¿verdad? O hispanos, como usted quiere decir, que nos podemos quemar las pestañas leyendo
libros, bueno, una biblioteca entera. Hay cosas que no las va a agarrar. Hay cosas que tienen que llegar a usted, a su vida y a mi vida por revelación. Gloria a Jesús. Pedro, que había sido discipulado ante los pies del Señor, cuando preguntó, gloria al Señor, que quién era Jesús, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Si usted puede ver entonces que hay dos maneras, gloria al Señor. Usted no se puede solo aferrar. ¿A quién que dice yo no me dejo enseñar de nadie? Bueno, ¿y para qué esté de donde maestro en la Escritura? ¿Y a dónde está eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, instruye hombres idóneos, para que sean también idóneos para enseñar a otros también? ¿Y cómo que usted va a negar eso? ¿Y cómo que usted va a estar en contra? No, a mí nadie me enseña, a mí me enseña el Espíritu. Y usted está en contra de los recursos del Espíritu. Sería contradictorio, sería ridículo pensar de esa manera. Entonces usted necesita depender, pero porque o alguien dice, no, solo por revelación. Las dos cosas son esenciales. Se ocupan. Usted no puede decir el agua es más saludable, o sea, lo que más ocupo que la comida. No, trate de vivir solo con agua. Lo vamos a ver que va cambiando. Pero vamos a ver cómo que está padeciendo de desmayos. ¿Verdad? Y si solo dice, no, yo solo voy a comer y no voy a beber agua. Mire, necesita las dos cosas. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de pedir, así como a Jesús le dio aquí, dice, entonces les abrió el entendimiento, gloria al Señor, para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, hermanos amados, hay este principio muy esencial y nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame a entender. Yo a veces me cuesta, soy mal alumno, soy mal discípulo. Ayúdame a entender, a comprender tu palabra, gloria al Señor. Porque, hermanos amados, Dios bendice, Dios da, pero hay que buscar. Y Dios bendice, Dios se glorifica de una manera especial. Aleluya, verdad, aleluya. Esto que está diciendo Lucas que Dios hizo con esto no era cosa poca. Eso fue grande. Les concedió cuando esos hombres agarraban, ¿cómo decir usted cuando le dan un examen de matemática, raíz cuadrada y otras áreas allí, y de problemas a resolver, y usted hasta se había olvidado sumar, restar, dividir, y ya cuando va a esas otras lo pone ahí, no entiende, le da el problema y no lo puede resolver. Pero qué bonito cuando dice, 100 me saqué aquí. Y usted va y dice, y ellos se salen rápido, ya le dieron 45 minutos y ellos 15 lo hicieron. Y están contentos. Pero esos son los que lo han podido, pero algunos que se salen habiendo contestado así nomás adivinando, y se sale se anda falsamente ya contento allá afuera. Se salió antes de tienen que haber hecho lo que podían mejor. Me acuerdo yo que una vez estaba en la universidad allá en Humanda, en Illinois, estaba en los estudios hace unos años atrás, y nos hicieron un tipo de examen en el que yo no era tan malo. Pero una de las técnicas mías era que siempre me iba a la más fácil y de las más difíciles las dejaba de último, pero no me salían, que si hasta el tiempo estaba y no estaba seguro que lo había contestado bien, ahí me estaba, tal vez me veía una de las buenas, quizás. Y algunos compañeros míos rápido andaban afuera y me quedaban viendo para adentro, ahí como que solo yo faltaba casi ahora. La tristeza fue cuando dio las notas el profesor. Yo estaba contento porque estaba más o menos. Los otros decían, los hizo trampa. Esa manera de hacer examen no estuvo bien. Y diferente. Y digo, bueno, vaya, mi compañero. Pero ¿qué? Porque había entendido. Y habían cosas.
Hermanos amados, qué bonito es cuando usted agarra la palabra del Señor y la puede entender. Pero para que eso suceda, usted necesita pedir al Señor que Dios lo dé, que Dios le dé, que Dios le ilumine. Entonces es algo que se necesita como un elemento importante para poder predicar la palabra del Señor, poder entender. Gloria al Señor, ellos habían entendido la palabra del Señor y la podían hablar con denuedo, con seguridad lo que estaban diciendo. Gloria al Señor. Es precioso, hermanos amados. Dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Gloria al Señor. Fue, hermanos amados, Él está diciendo, esto fue necesario que sucediera. Y ha sido el dilema de los judíos hasta el día de hoy, porque ellos solo esperan un Cristo que viene nomás a sentarse victorioso, que no sufre, que es vencedor nada más. Pero ese ha sido un problema por querer agarrar nomás una parte y no todo lo que tenían que ver de lo que es la predicación y de lo que se habían hablado los profetas. Pero ese no es un problema de los profetas, ese es un problema de ellos, de entendimiento, de interpretación. ¿Qué quiero decir entonces, queridos hermanos y queridos predicadores y todos que tenemos el derecho de predicar la palabra del Señor? Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor con entendimiento, con la guianza del Espíritu, con conocimiento. Si los demás le entienden mal y al revés, eso no es problema suyo. Es problema del que oye, del que interpreta, del que trata de entender lo que usted ha dicho, pero usted debe de librarse dentro de su responsabilidad cristiana, de asegurarse de estar siguiendo la guianza del Señor y estar hablando de acuerdo a las Escrituras, sabiendo que entiende la palabra del Señor. Y eso es lo precioso, y eso es lo lindo. Pedro y Pablo eran apóstoles, pero no estaban allí. Gracias. Sino que se apoyaban mutuamente en el ministerio. Y recuerda que algunas veces Pablo era bien delicado. Un día tuvo que, usted sabe ahí la historia de Pedro. Pero qué bueno es cuando los siervos de Dios no son rencorosos. Amén, Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Prenden un siervo o una sierva que no está bien convertido, hasta ahí llegó la amistad. Ya no lo quiere, ya después. Y ya después solo le está buscando. Aleluya. Errores. Pero el caso de Pedro no dice. Él intercedió. Dijo que el apóstol era profundo para escribir. Era muy amplio para escribir. Y que a los indoctos tuercen, dijo. El mensaje, la lectura, lo que está diciendo el apóstol. Ya ves, no se pudo decir, ¿sí me entiende? Nada en contra de él, sino apoyando a Pablo. Entonces, mis amados hermanos, pero es algo importante poder pensar que su responsabilidad es predicar la palabra del Señor. Y ya después entra la parte del oyente, pero esa parte, como le digo, ya no es problema suyo. Como Pablo y Pedro se pueden ayudar mutuamente en el ministerio. Y dice Pedro, el hecho que Pablo esté predicando y esté enseñando de esta manera y él está enseñando correctamente, pero algunos están agarrando por otro rumbo. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero entonces el segundo elemento, como le digo, que se necesita es entender. Gloria al Señor. Jesús sigue hablando aquí cosas muy importantes en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios. Precioso Jesús. Otro elemento importante que debe llevar la predicación cristiana es llevar a la gente a comprender la necesidad de arrepentirse. La predicación cristiana tiene que llevar ese elemento. Y ese es un problema que existe hoy en día muchas veces. Se está predicando un evangelio sin cruz. Se está predicando un evangelio como que no se necesita obediencia.
Se está predicando un evangelio como que la persona puede vivir como quiere y andar como quiere y que todo, amén, y que todo está bien. Y hermanos amados, y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, y es lo que estamos resaltando aquí como un valor, como un principio de esencial de la predicación cristiana, es que al pecador se le tiene que hablar de la necesidad de arrepentirse. Lo que es pecado, gloria al Señor, no importa quién sea. Para ser libertado y ser cambiado y ser transformado y recibir el perdón de Dios, necesitará arrepentirse, gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, es un elemento importante y esencial dentro de la predicación cristiana que debe de conllevarse a la gente a la necesidad del arrepentimiento, gloria al Señor. Es un principio muy importante, no se puede, es ineludible, no se puede eludir, no se puede pasar de lado. Ese es algo que está dentro de los puntos principales de la predicación del evangelio, y eso es lo que se ha de predicar aquí en Esmirna, en todo lugar del mundo, la necesidad de arrepentirse, gloria al Señor. Eso es un elemento importantísimo. Y eso había que hablarlo. Amén, amén. Eso lo hicieron los profetas. Amén. Este elemento que le estoy diciendo aquí, no vaya a creer que es fácil. Aparte que es antiguo. No es fácil. Esto representa un costo muchas veces para la iglesia. Esto representó un costo para la predicación profética sobre eso. Y la iglesia tiene un ministerio profético. Es muchas veces de denunciar. Es muchas veces de decir las cosas que están mal. En muchos casos en la Biblia del sufrimiento, las implicaciones que eso tiene. Y sigue teniendo un costo. Y usted lo sabe, gloria al Señor. Pero es algo que me llama la atención. Pablo había recibido un mensaje, gloria al Señor, un llamado para predicarle a los reyes, para hablarle a gente grande, para gente muy intelectual, para gente muy preparada. ¿Cómo iba a ser para llegar a César, para llegar a los reyes y hablarles de la necesidad de arrepentimiento? Dios lo iba a ayudar. Pero él sabía que este elemento no se podía pasar de lado. Porque todos, hermanos, tienen que llegar por ahí. Todos los que estamos aquí en Cristo hemos tenido, gloria al Señor. Y Dios bendiga a los que han crecido en el Evangelio, que han estado ahí con sus papás. Saben y han llegado a comprender la necesidad de vivir una vida de santidad para la gloria del Señor. De vivir una vida que honre y que glorifique el nombre del Señor. Entonces, un elemento importantísimo de la predicación cristiana es que debe de llevar a la persona, gloria al Señor, al arrepentimiento. Debe de anunciarse el perdón de pecado, gloria al Señor. Señalar lo que está mal. Se debe de llevar ahí. Gloria a Dios. Es algo importante de ver. Y como dice, esta es la fórmula de la predicación cristiana de Cristo. Estos elementos han de ir. Que Él viene para ser un mediador. Y que en Él hay perdón de pecados. Que en Él hay salvación. Que en Él tenemos la salvación. Esos principios tendrán un lugar de comienzo, tendrán un lugar de partida, pero eso se tiene que ir reproduciendo. Es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Vea cuando dice, gloria al Señor, comenzando desde Jerusalén. Gloria al Señor. Desde Jerusalén y luego a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, Gloria a Dios, aleluya. es la voluntad del Señor que se predique aquí en el mío. Pero estos elementos tienen que estar allí. Eso no cambia. Ese es el llamado que Dios ha hecho a la iglesia en Gloria y en Vida. Es el llamado que Dios ha hecho a la iglesia en Esmirna, Georgia, y en Esmirna, Tennessee, en Madison, en Charlotte, en New York, en Ohio.
En todos los lugares donde se levante lugares para anunciar el reino de Dios y la predicación cristiana, debe de llevar esos elementos, gloria al Señor. Y eso que se estaba predicando en Jerusalén, eso es lo que se ha ido predicando, gloria al Señor, en todos los lugares. Así es como ha llegado, gloria al Señor. Entonces la iglesia ha sido de alguna manera fiel a este llamado. Pero de la iglesia no puede solo gloriarse, decir, he sido fiel. Tendrá que seguir siendo fiel y seguir esforzándose por ser fiel a ese llamado. Que Dios pueda bendecir y Dios pueda ayudar a la iglesia para que no pierda de vista, gloria al Señor, los elementos esenciales de la predicación cristiana, que tiene que ir bajo esos parámetros. Gloria a Jesús. No sé cuánto tiempo llevo ya. Pero me dijeron que tenía hasta las 6, no sé. Pero hermanos amados, es algo importante poder pensar en esos valores que el Señor Jesucristo le está dando a la iglesia en aquellos momentos, gloria al Señor. Y algo que les dice a ellos: y vosotros sois testigos. Ellos lo habían visto. Ellos dice Lucas, cuando usted lee el contexto de esta lectura, usted comienza a ver que esto se está dando bajo una situación de temblor. Está en una situación de un poco de miedo. Ellos están en un cuarto. Ellos están en una casa en Jerusalén, secreto, donde no sepan dónde están porque tienen miedo de las autoridades. Han matado a su líder. Pero en medio de que ellos están con las puertas cerradas y todo en llamado, ahí ha llegado Jesús. Y ellos están asombrados. Y ese es el contexto. Entonces algunos tienen miedo, algunos están y dicen, pero será espíritu. Jesús dice, no es espíritu. Es la nueva humanidad. Aleluya. Esa es la nueva humanidad. Ya no la hemos experimentado nosotros. No era espíritu, pero podía pasar percas. Podía comer y podían tocarlo. Pero ¿cómo se da eso? Pues, el misterio. Es el poder de Dios. Esa es la nueva humanidad. Gloria al Señor. Por eso es que Cristo es primicia de la resurrección. Porque algunos que no entienden la escritura pueden decir, pero ¿cómo es que allá los profetas antiguos resucitaron a algunos? ¿Y cómo es que Cristo es el primero? ¿Y cómo es que Él resucitó a algunos en el ministerio? ¿Y cómo es que se equivocó Pablo? No. Es que Pablo está hablando de esa nueva humanidad, de esa nueva resurrección, de ese nuevo cuerpo, de eso nadie había experimentado ni ha experimentado, sino que solo el Cristo de la gloria. Por eso es que es primicia de entre los muertos. Gloria al Señor, un nuevo cuerpo, esa es la nueva humanidad. Es una experiencia preciosa, una experiencia grande, gloria al Señor. Y ese ha sido el contexto en el que les habla de estas cosas. Y les dice, pero ustedes son testigos. Ustedes lo han visto. De alguna manera, cada uno de nosotros puede ser testigo de esos cambios, de esas experiencias con Dios. Todos ustedes pueden, si les damos un tiempo de testificar aquí, se hace la vigilia, como hacían los hermanos aquí, y no terminamos. Si cada uno comienza a testificar la experiencia donde ha experimentado el poder de Dios en su vida, y comienza a contar aquellos hechos y aquellas cosas que revelan y que muestran esa experiencia con Dios. Gloria al Señor. Es algo grande, es algo especial. De alguna manera podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para su gloria y para su honra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso, mis amados hermanos, pensar en esto. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero vamos terminando. Gloria a Dios. Entonces, como un principio esencial dentro de la predicación cristiana es que usted puede testificar de su experiencia que Dios dio personal. Usted no está siguiendo la religión de sus padres en sí, sino que usted está siguiendo a un Dios que se reveló a sus padres, pero que se ha revelado a su vida.
a un Dios que trató con sus padres, pero que ha tratado también con su vida. Y si hay alguno que todavía no lo ha tratado con sus padres y con usted no, tiene que decirle: Señor, yo quiero tener esa experiencia grande contigo. Yo quiero disfrutar de esa experiencia. Yo quiero disfrutar de esa comunión contigo. Yo quiero disfrutar de esa gracia, de ese poder, gloria al Señor. Porque eso es lo que cambia. Eso es lo que transforma, gloria al Señor. Eso es lo que trae poder, gloria al Señor. Eso es lo que trae determinación, coraje para enfrentar los problemas, para enfrentar la dificultad. Confiados en el Dios grande y poderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, Gloria a Pero el Dios. Señor cita el versículo 49. Aleluya. Y aquí citamos uno de los últimos elementos. No que aparezca aquí, pero no lo vea como último. Porque no estamos hablando, no estamos ni está pretendiendo que están poniendo en orden de prioridad. En algún lugar hay que comenzar. Pero todos son necesarios. Versículo 49 dice: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Queridos hermanos, la predicación cristiana, ya dijimos que debe tener muchos elementos muy valiosos, muy importantes. Pero esto no solo ha de ser palabra, gloria al Señor, sino que ha de ser poder de Dios en su vida. Gloria al Señor. Y el hecho que usted, hermanos, enfrente de situaciones en las que usted no puede hacer nada, no quiere decir que el poder de Dios no esté en su vida. Pablo es testigo de eso, gloria al Señor. Y él habla, hermanos, y tiene la firme convicción que aunque él tiene un problema de salud, Dios está sanando a otros y a él no. Pero esa es la voluntad del Señor. Pero eso no quiere decir que Dios no sea grande y poderoso. Él cree, gloria al Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al griego. Él cree que el poder de Dios es el que cambia, el poder de Dios es el que transforma. Y él es el que, hermanos amados, lleva la vida, lleva al creyente hasta el final, porque perseverar en la gracia de Dios parece imposible para los hombres, parece que no se va a poder lograr, pero hermanos amados, esto depende de Dios, depende del poder del Señor, y es un elemento importante dentro de la predicación cristiana. Gloria al Señor, el poder de Dios que fluye, que se mueve y se necesita dentro de la predicación. Toda iglesia debe de buscar esa gracia y ese poder. Que Dios le bendiga.